Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es María José Ramírez. Hoy vamos a revisar el módulo de español y comprensión lectora. ¿Listo? Antes de empezar, les recuerdo que deben enviar el taller completamente resuelto al correo trebolsocial@gmail.com. Tienen plazo de enviar este taller hasta el día 15 de julio. Este día empieza el siguiente taller de ciencias sociales, por lo tanto ese es el plazo máximo para enviar el taller resuelto. ¿Listo? Ahora vamos a empezar con la explicación del taller como tal. ¿Listo? Tenemos la actividad 1, que tenemos el primer punto, nos indica: lea con atención la siguiente información y subraya con rojo las palabras que no comprendas. Para esta primera parte del taller tenemos los elementos de la comunicación y sus características. Vamos a realizar la lectura de esta primera parte. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son el emisor, el receptor, mensaje, contexto y otros más que vamos a seguir revisando. Entonces vamos a empezar con el emisor. Es el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Puede ser animado o inanimado, ya que lo único que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor, valiéndose del uso de un canal. Es decir, que el emisor es aquel que da el mensaje. Por ejemplo, en este caso de esta comunicación, yo sería el emisor, la profesora, ya que yo estoy dando la información a ustedes. Vamos con el siguiente elemento, que es el receptor. Es el individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que decodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Es decir, que el receptor es aquel que recibe el mensaje. Por ejemplo, en este caso de esta conversación acá, yo soy el emisor, es decir, quien da el mensaje, y ustedes son el receptor, quien recibe y entiende el mensaje. Acá nos dice que debemos compartir el mismo marco de referencia, contexto o códigos para podernos entender. En este caso, nuestro código sería el idioma español. Si todos no habláramos idioma español, no podríamos comunicarnos, la comunicación no sería exitosa. Ok, vamos acá con el mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Por decodificar se refiere a desenredar, a entender el proceso y la información que nos da el emisor. ¿Listo? Entonces el mensaje se refiere a la información. Por ejemplo, en este caso, el mensaje que yo estoy dando es el taller, la explicación del taller. Ahora vamos con el contexto. El contexto es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil parte de la comunicación. Por ejemplo, en este momento el contexto sería el internet, la videollamada por la que nos estamos comunicando. Entonces, el contexto también puede ser el entorno, si se está dando una conversación en un parque, en una biblioteca, en un café. Esos entornos, esos lugares en los que nos encontramos comunicándonos, son el contexto de la comunicación. Vamos con el código. Son los signos, normas, que al combinarlos estructuran el mensaje. El lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor, que hacen posible el proceso de comunicación. Entonces el código, como les decía, en este caso, por ejemplo, sería el idioma español. El código puede ser lenguaje hablado, como lo está haciendo en este momento, o lenguaje escrito, como es este taller por sí mismo.
También pueden ser sonidos, símbolos, señas o avisos. Listo, puede ser el lenguaje de señas o simplemente señas que hacemos para hacernos entender y comunicar un mensaje. Bueno, acá continuamos. El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado. El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y receptor comparten el mismo código. Es así como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. Este proceso de decodificación que realizamos al momento en el que nos dan un mensaje o una información es como inconsciente. Listo, nuestro cerebro realiza la decodificación del idioma sin que nos demos cuenta. Listo, este código, en este caso el idioma español, ya lo tenemos aprendido, por lo que no es necesario realizar el proceso de decodificación de manera consciente, simplemente nuestro cerebro ya lo hace. Si no tuviéramos todo este mismo código, no podríamos comprender y la comunicación se dificultaría muchísimo. Listo, es posible comunicarse con otra persona que hable otro idioma, pero sería por medio de señas y de otros gestos que complican la comunicación. Vamos con el siguiente elemento, que es el canal. Es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los medios digitales, la radio, entre otros. Listo, entonces en estos canales nos encontramos, por ejemplo, el canal de esta conversación sería el internet, la videollamada en la que estamos. Entonces el internet es el canal que nos permite comunicarnos en este momento. Cuando estamos chateando por WhatsApp, los medios digitales son nuestro canal. Cuando estamos teniendo una conversación con la persona de al lado, el aire por el que se transmiten las ondas de sonido sería nuestro canal. Vamos con el ruido. Jessica, ¿puedes leer por favor la definición de ruido? Muy bien, entonces como nos dice acá la definición, el ruido es cualquier interrupción que se presenta en el proceso de comunicación. Por ejemplo, en este medio en el que estamos comunicándonos, una interrupción o un ruido podría ser una falla en la señal. Una falla en la señal del internet representaría una interrupción de la comunicación. En una conversación normal con otra persona, el ruido podría ser otra persona que llega a interrumpir esa conversación. ¿Listo? Eso podría ser ruido. Vamos con la retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. Es el elemento que permite que una conversación sea fluida entre dos o más partes. El emisor siempre cambiará el mensaje de acuerdo a la retroalimentación que reciba por parte del receptor. Entonces, la retroalimentación es cuando nosotros como receptores tenemos que responder al mensaje que nos acaban de dar. Por ejemplo, cuando yo les pido a ustedes que lean un párrafo, y si el párrafo está visible, ustedes simplemente lo leen y responden de esa manera, retroalimentan mi mensaje. Pero si no estoy compartiendo la pantalla, el mensaje de ustedes, la retroalimentación cambiaría, ya que ustedes no pueden ver qué es lo que yo les estoy pidiendo que lean, y por lo tanto la retroalimentación sería diferente. ¿Listo? Entonces depende del mensaje y de cómo se entienda este mensaje, cómo se decodifique, será la retroalimentación del receptor. Acá tenemos un pequeño mapa en el que se nos explica más claramente cómo es este proceso de comunicación, incluyendo todos los elementos que acabamos de revisar: emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Teniendo esto en cuenta, vamos a revisar ahora los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice: hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas. Espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran.
Entonces, en este ejemplo vamos a poder identificar los elementos. Tenemos el primer elemento, el emisor, que es quien da el mensaje, es decir, la profesora. El receptor, que es quienes reciben el mensaje, los estudiantes. El mensaje, que es la información como tal, habrá evaluación sobre la comunicación. Como tal, la información que transmite la profesora. El código que utilizó para comunicarse, en este caso, lenguaje verbal, palabras. Como lo habíamos comentado antes, el idioma sería una parte del código, en este caso idioma español. El canal, como lo está diciendo abiertamente con los estudiantes en presencia, sería el aire. Y el contexto, el salón de clases en el que se encuentran. Acá, por favor, Luis, puedes leer el segundo ejemplo con todas las características de acá. Muy bien, entonces acá nos dan un contexto diferente. Tenemos, el contexto del campo y los elementos son diferentes en esta situación. El canal ya no sería el aire, ya que no se transmiten ondas de sonido, sino la luz, que es lo que nos permite ver los gestos que están haciendo las amigas. El código ya no sería hablado y no sería un idioma, sino que serían gestos, lenguaje no verbal. Listo, están haciendo señas para poderse comunicar. Vamos con el ejemplo 3. Un empresario se encuentra en su oficina leyendo las noticias de economía en un diario internacional. Entonces, acá tenemos el emisor, que es un emisor inanimado, sería el diario o el periódico. El receptor es quien lee la noticia, el empresario. El mensaje, la información que se está dando, noticias de economía. El código es un lenguaje verbal, es escritura. Esto no es un lenguaje hablado, sino escritura. Y el canal sería el papel. El contexto es donde la persona se encuentra leyendo esta información, que sería la oficina. Entonces acá ya vamos como tal con las actividades de esta primera parte del taller. El punto dice, busque en el diccionario y defina en una hoja examen las palabras que subrayó con rojo. Ya varios me han preguntado sobre este aspecto de la hoja examen. Recuerden que no es obligatorio hacerlo en una hoja examen. Lo pueden hacer en Word, en el computador directamente, o lo pueden hacer en un cuaderno. Lo que deben hacer es tomar fotos legibles que se puedan entender fácilmente y enviarlas al correo. Entonces, si no subrayaron ninguna palabra con rojo porque entendieron todo, entonces dejamos este punto así sin hacer. Ahora nos dice el tercer punto, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación, identifique y escriba los elementos de la comunicación en la siguiente acción comunicativa. Tenemos, Alejandra le dice a Camilo por teléfono, ganamos el partido de fútbol. Entonces, en este punto lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo que se hizo en los ejemplos de acá atrás. Identificar quién es el emisor de este mensaje, quién es el receptor, quién es quien recibe el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la información que se está dando? ¿Cuál es el código por el que se está utilizando para dar el mensaje? ¿Y cuál es el canal? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No. Para responder las preguntas no es necesario que escriban nuevamente toda la información. Entonces voy a explicar esto acá. Tenemos nosotros acá el taller con todo escrito y podemos utilizar otra hoja y en esa hoja escribir actividad 1, primer punto, segundo punto, tercer punto. Listo, sin necesidad de volver a escribir todo esto, ya sea que lo hagamos en Word o ya sea que lo hagamos en una hoja. No es necesario volver a escribir toda la información del taller. Si lo están haciendo directamente en el documento que se les envió, pueden responder acá y envían nuevamente todo el documento ya actualizado con las respuestas de ustedes. Listo, ninguna de esas presenta inconveniente. Si van a tomar fotos, ya sea de una hoja de blog, hoja examen o cuaderno, es muy importante que las fotos estén bien tomadas para que se entienda qué fue lo que escribieron. Listo, vamos con el cuarto punto. En este es muy similar al punto anterior.
Tenemos que identificar los elementos de la conversación. La única diferencia es que acá ustedes se deben inventar la conversación. Es decir, que deben inventar acá con qué información llenar estos globos. Puede ser, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y entonces, ¿quién es el remisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la información? El código y el canal. De acuerdo a esta imagen y el texto que ustedes se van a imaginar acá, que se van a inventar. Vamos acá con el último punto que dice, seleccione una noticia del periódico, péguela en la hoja examen, léala con atención e identifique. Entonces vamos a seleccionar una noticia del periódico. La noticia no tiene que ser actual, puede ser un periódico viejo. Si lo están realizando directamente en el computador, pueden tomar una noticia de un periódico digital como El Espectador, El Tiempo, lo buscan en internet, escogen una noticia e identifican estos elementos, emisor, receptor, mensaje, código, canal y la problemática que aborda. ¿Listo? ¿Qué problemática se está tratando en esta noticia? Para poder identificar esto es muy importante que lean muy bien la noticia que seleccionaron para poder identificar estos aspectos. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Listo para pasar a la siguiente actividad, la actividad número 2. Ok, perfecto.